Bueno, le damos la bienvenida a nuestro 14º ponente del día de hoy. Ella es Joana Rosso, quien es maestrante en educación y docente del programa de comunicación social de la Universidad de Pamplona. Ella es de Colombia y nos acompaña el día de hoy con el tema la influencia del aprendizaje significativo de Ausubel en el desarrollo de las técnicas de escritura creativa de Rodari. Bienvenida, apreciada Joana, gusto saludarle. Gracias por sus valiosos aportes a nuestro quinto cita. Bueno, estoy muy contenta de estar en este quinto congreso de la tecnología de la información. Pues es un gusto para mí estar compartiendo el producto de mi investigación que ya lleva aproximadamente 2 años y pues compartirlo con todas las personas que se encuentran en este momento conectadas. Muchas gracias, doctora, por esta invitación. Gracias a ustedes por participar en este congreso. Bueno, damos inicio a su disertación. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Joana Marcela Rosso Enciso, yo soy docente del programa de comunicación social de la Universidad de Pamplona, Colombia. Hoy quiero hablarles acerca de mi proyecto de investigación, la influencia del aprendizaje significativo de Ausubel en el desarrollo de las técnicas de escritura creativa de Rodari con los estudiantes de primer semestre de comunicación social de la Universidad de Pamplona. Bueno, este es el título de mi ponencia y quisiera pues empezar a conversar acerca de esta investigación que he desarrollado. Quisiera pues describir un poco la problemática que encuentro a través de esta investigación, y es que los estudiantes de primer semestre de comunicación social tienen una visión errada de la escritura literaria. No se ve como un oficio, sino como un don divino. Todavía insisten en utilizar vocablos como la inspiración para escribir, y el ejercicio de escritura requiere pues de 3 hechos importantes a saber en esta investigación. Entonces, la disciplina, que es un oficio juicioso, la lectura y, por supuesto, también la escritura, el mismo ejercicio de la escritura. Estos 3 hechos relevantes en la escritura, a veces los estudiantes no los tienen presentes y todavía estamos en el tema de pensar que la literatura o la escritura literaria más bien se da solo por una inspiración, y de hecho cuando tienen esa interacción con escritores lo que le preguntan es acerca de la inspiración y no del trabajo y el oficio o la disciplina como debe ser. Bueno, en esa formulación del problema y mi investigación lo determiné de la siguiente manera, y es cómo influye el aprendizaje significativo de David Ausubel en el desarrollo de las técnicas de escritura creativa de Gianni Rodari con los estudiantes de primer semestre de comunicación social de la Universidad de Pamplona. En esta investigación, el objetivo general fue el siguiente: analizar la influencia del aprendizaje significativo de Ausubel en el desarrollo de las técnicas de escritura creativa de Gianni Rodari con los estudiantes de primer semestre de comunicación social de la Universidad de Pamplona. David Ausubel lo tomó desde la pedagogía como un aporte a las técnicas que desarrolla Gianni Rodari con sus libros La gramática de la fantasía. Hace una serie de ejercicios y unos postulados muy interesantes sobre cómo potenciar la creación literaria, así que a partir de la teoría pedagógica y de la aplicación pedagógica, lo hice, pues reunir estas 2 teorías para poner en práctica las técnicas de Gianni Rodari. Dentro de los objetivos específicos dentro de mi investigación, fueron identificar las fases del aprendizaje significativo en el proceso de escritura creativa, determinar las técnicas de escritura creativa que propician la producción de textos narrativos y establecer la influencia del modelo de aprendizaje significativo en la producción escrita a partir de las técnicas de escritura creativa de Gianni Rodari. Bueno, pues quisiera ahondar un poco en esta teoría y pues revisar, digamos, algunos elementos que tomé para pues aplicar esta teoría pedagógica con las técnicas de escritura. De David Ausubel tomé los siguientes elementos:
como sinónimo de ese aprendizaje significativo, como sinónimo de enseñanza. Es un proceso de interacción en el cual se crean las condiciones para que se lleve a cabo el aprendizaje significativo. También es adquirir y retener nuevos conocimientos de manera significativa, deben estar en función del comportamiento que se requiere lograr y se deben organizar utilizando un método deductivo. El rol del docente como facilitador del aprendizaje, en este caso el facilitador yo cumplía más bien ese rol de facilitador del aprendizaje. La estructura que estructura y organiza los contenidos del nuevo material, guardando coherencia y secuencialidad con los aprendizajes o con lo aprendido, con el fin de lograr el aprendizaje con un mínimo de tiempo y esfuerzo. Y finalmente, la evaluación de las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta los conocimientos y rasgos de la personalidad. Se enfatiza la necesidad de evaluar objetivos, métodos y materiales en relación con los resultados del aprendizaje. En este sentido, pues, también tengo un fundamento teórico a partir de las técnicas de Gianni Rodari y a partir de los elementos o esos tres elementos que yo nombraba antes, ¿no? Disciplina, lectura y escritura. El estudio de los procesos creativos de Gianni Rodari, que me ayudó a comprender la creación desde la niñez. Gianni Rodari hace unos ejercicios motivacionales de creación y acuña uno de los elementos o uno de los conceptos interesantes, y es la fantástica, ¿no? Él habla acerca de la lógica y cómo la lógica permea toda la educación, pero por el contrario la fantástica, es decir, el desarrollo de la habilidad para crear, se queda un poco estancado en la escuela. Tomo a Roland Barthes también, cuando nos dice: ningún proceso de enseñanza-escritura se puede realizar si no hay un proceso de formación de lectores, y es por eso que todo proceso de escritura debe ir acompañado de un proceso lector. Si no estamos constantemente leyendo y haciendo que nuestros partícipes de los procesos de escritura lean, es muy difícil desarrollar estos procesos de escritura en las aulas. No podemos mandar a los niños o a los jóvenes a escribir un cuento sin que ellos sepan cómo se estructura y además que hayan leído muchos cuentos para que se hagan una idea de cómo se desarrolla. Y de Daniel Penag expone a los jóvenes para que no sean lectores, ¿cierto? Es decir, en la escuela hacemos tanto trabajo de obligarlos a leer, y esa obligación termina es por no formar lectores. Por eso Daniel Penag, en su libro Como una novela, nos afirma que hay unos derechos del lector y que hay que permitir que el niño y el joven juegue con los libros y descubra las lecturas que les parecen interesantes, las lecturas que les llegan a él y que pues genera un tipo de empatía, y con eso vamos a lograr unos muy buenos jóvenes lectores. Bueno, el método que utilicé fue un método de enfoque cualitativo, basado en la fenomenología para Hernández Fernández y Batista. La base de la fenomenología es que existen diversas formas de interpretar la misma experiencia, y que el significado de la experiencia para cada participante es lo que constituye la realidad. Dentro de mis categorías de análisis, en procesos de aprendizaje, el aprendizaje significativo de Ausberg, como categoría base de escritura creativa. Entonces mis categorías fueron teoría de la escritura creativa y de Gianni Rodari a través de la gramática de la fantasía. Y la valoración del proceso, el taller de escritura. Bueno, en los instrumentos que utilicé como parte de esta investigación, los instrumentos de recolección de información fueron las estrellitas a participantes y expertos, el taller de escritura creativa con el grupo vocal y el diario de campo. Bueno, los resultados más importantes que aportaron a mi investigación fue la producción literaria, que no es un proceso fortuito, requiere una constante reflexión, debe haber lectura, debe haber un trabajo diario. El aprendiz escritor debe desarrollar una sensibilidad especial para leer el mundo, interpretarlo y construir una realidad. En este sentido, a partir de toda la aplicación de los ejercicios que se desarrollaron con
todo el proceso de escritura aplicado a los estudiantes de primer semestre de comunicación social. Se dio un trabajo muy juicioso de lectura. Los muchachos pasaron primero leyendo poesía de diferentes autores, desde los clásicos, autores contemporáneos, interpretando y haciendo análisis poéticos, porque es muy importante desarrollarlo, ya que la poesía es una de las formas o de las lecturas más difíciles de interpretar. Allí pues también se configuraron el estudio de las figuras literarias, la comprensión lectora. Luego pasamos a un proceso de lectura de cuentos. En esa lectura de cuentos se ahondó en la lectura de cuentos del boom latinoamericano, y luego novelas de todo tipo, es decir, novelas contemporáneas, novelas un poco más modernas, de autores vivos, digamos, para que ellos tuvieran acceso a nuevas entrevistas, a nuevas formas y a saber cómo se está escribiendo en este momento. En estos resultados encuentran ellos entonces un proceso de reflexión juicioso, porque a medida que iban leyendo y escribiendo, que es un proceso a la par, se dieron cuenta que pudieron desarrollar esa creatividad, ¿no? Esa fantástica de la que habla Yanni Rodari. No solamente a partir de la lectura, sino el proceso hacia cómo leer el mundo, ¿no? La lectura no es solamente pasar los ojos para decodificar esos elementos, esas letras que están en los libros, sino además es para empezar a leer el mundo, entonces leer los contextos, que es muy importante, y allí tiene mucho que ver Yanni Rodari, y por supuesto la teoría del aprendizaje significativo. Leer los contextos es salir a la calle, hablar con la gente, a mirarlos, a observar cómo vive la gente, y eso nos permite lograr lograr esa sensibilidad especial. Uno de los ejercicios que mejores resultados dieron es un ejercicio al que titulé Un día como, y es los muchachos puestos, ¿cierto? O poniéndose en los zapatos de una profesión u oficio en la ciudad de Pamplona y pasando todo un día viviendo esa profesión u oficio, y a partir de eso que ellos vivieron, a partir de esa experiencia vivencial, salía un texto, y fueron textos que ellos se dieron cuenta que tenían una profundidad, que había mucho que contar, que no tenían el problema de la página en blanco, que no tenían, digamos, que esperar la inspiración, porque lo que tenían era todo un trabajo, hicieron un trabajo real, y a partir de allí crean un texto, y este texto está publicado en un blog que se titula de la misma manera, Un día como. Bueno, en este sentido deberíamos generar un proceso de aprendizaje, desarrollar la fantástica, como la llamaría Novalis en 1938, y como lo refiere Rodari en 1999, quien además reflexiona sobre lo siguiente: porque siempre hay un niño que pregunta cómo se hace para inventar historias y merece una respuesta honesta. Esa respuesta se encuentra a través de la experimentación, del desarrollo de talleres, generando vivencias significativas de aprendizaje con inclusión de los detonadores o disparadores de escritura, que a su vez generan la apertura a la imaginación, la fantasía, pero también al proceso, la disciplina y la retroalimentación del ejercicio creativo. Pues aquí vemos algunas apartados, algunas fotos de la asistencia masiva que tuvo este proyecto. No esperaba realmente que en Pamplona, que es una ciudad pequeña, pudiera existir tantas personas con un interés sobre la escritura creativa. Este proyecto se desarrolló inicialmente con los estudiantes de primer semestre, sin embargo se hicieron algunos talleres con invitación al público, incluyéndolos por supuesto a ellos, pero con una invitación al público, y encontré que hay un proceso interesante en los niños, que hay un interés interesante en los niños que se puede explotar más adelante con otro proyecto, y pues por supuesto que las personas mayores, las adultos mayores también tienen un interés por la escritura. Como conclusión, pues quiero dejarlos con que los estudiantes lograron apropiarse de los términos antes desconocidos, como lo son los detonadores, la verosimilitud y la fantástica. Estos detonadores reemplazando esos términos antiguos de inspiración, estos detonadores que tienen que ver con el oficio y el trabajo de la escritura, la verosimilitud dentro de los
textos literarios, es decir, no solo crear o inventar por inventar, sino que la verosimilitud tiene que ver mucho con esa estructura del literaria a través de los cuentos, de los relatos, incluso de los poemas, y pues el aprendizaje de la fantástica, ¿no? La fantástica como el desarrollo de una habilidad que se puede potenciar a través de la pedagogía. Se concluye también que es posible generar un proceso creativo en cualquier persona utilizando las herramientas pedagógicas y los estímulos adecuados. Se desmitificó la escritura como inspiración y se fortalece la idea de que la escritura requiere un trabajo. Bueno, muchísimas gracias por pues haber estado muy atentos con este trabajo de investigación. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirme a través de joana.rosa@unipamplona.edu.co. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Joana, por estos valiosos conocimientos impartidos el día de hoy. Joana, es un tema muy importante, considero, desde mi punto de vista, el aprendizaje significativo y sobre todo en la era digital. En el chat tenemos varias interrogantes, Joana, y me gustaría que nos ayudaría a darle un poco de aliento o algunas sugerencias a los docentes, sobre todo en esta era digital. Vamos con la primera interrogante. La primera que tenemos por acá dice: la producción literaria en la era digital se ha tornado un poco difícil. Pero ¿cómo pueden los docentes motivar a los estudiantes a la escritura? Bueno, la motivación debe ir desde la experiencia, entonces podemos utilizar todo esto que está pasando ahora en el 2020 con el tema del confinamiento, la cuarentena, el COVID-19, esos sentimientos de ansiedad, de depresión, de angustia, para lograr que los estudiantes generen una escritura. Mi proyecto de investigación ha determinado que necesitamos esos detonadores. ¿Qué mejor detonador que precisamente lo que estamos sintiendo en estos momentos de pandemia, donde se generan unas emociones muy distintas a las que estamos acostumbrados? Puede verse en dos sentidos. Uno, el hecho de la cuarentena, y otro, el hecho de salir. Entonces, ¿cómo nos visionamos saliendo de la cuarentena? Es un ejercicio que se le puede proponer a los estudiantes. ¿Cómo nos visionamos digamos, en otros espacios? ¿Cómo visionamos ese nuevo contacto humano o ese reencuentro con los amigos, la familia, y cómo vemos entonces esa nueva libertad, digámoslo así, o esos cambios que surgen a partir? La teoría del aprendizaje significativo nos enseña que todo tiene que tener, o toda escritura debe tener un componente expresivo a partir de la experiencia, y esas puntas o interrogantes iniciales para que ellos puedan generar un texto. Muchísimas gracias, Joana. Bueno, por acá otra interrogante. ¿Cómo impulsar la escritura en medios digitales? Bueno, podemos aprovecharlo de una mejor manera, porque gracias a esta tecnología precisamente se ha creado todas unas plataformas para escribir. Tenemos los blogs, por ejemplo. Los blogs nos permiten que escribamos y que además haya una interacción con quien nos lee. Las mismas redes sociales nos pueden propiciar esta escritura. Entonces, por ejemplo, enseñarles a los muchachos a escribir estados diferentes o creativos para Facebook. O por ejemplo, ¿qué pondría Frank Kafka a veces de las metamorfosis en un estado de Facebook si viviera en este momento, en esta era, ¿no? ¿Qué nos diría, por ejemplo, Ulises en un tweet si estuviera en este momento, ¿no? Ya tratando de llegar a Ítaca? Entonces, digamos que jugar con esos personajes de los libros, poniéndolos en una era digital.
qué pasaría con a partir de ahí podemos generar una historia y pues compartirla con las personas y con los lectores, porque esa interacción y esa retroalimentación de quien nos lee nos ayuda a mejorar mucho la escritura. Muchas gracias, Johanna, por sus valiosos conocimientos. Bueno, debemos comentarles que esta disertación está indexada en nuestra revista Docentes 2.0. Pueden descargarla a través del enlace compartido en el chat. Gracias, Johanna. Le compartimos la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, mis estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona, que estuvieron muy atentos, y a todas las personas que apoyaron este evento. Muchísimas gracias, doctora Rosa. Ustedes por compartir sus valiosos conocimientos a través de nuestro quinto CITAD. Muchísimas gracias. Bueno,